Hemos estado analizando en la Biblia en nuestros tres temas anteriores, algunas cosas que tienen que ver con la seguridad del triunfo de Dios, el triunfo del bien sobre el mal y el cuidado y el triunfo de los hijos de Dios contra el mal. Eh, Hemos estado mirando lo que la Biblia habla en este capítulo 1 del libro de Ezequiel, presentando a Ezequiel entre los cautivos, los israelitas cautivos que están junto al río Quebar. En aquel momento ya hemos estudiado que Dios está llamando a Ezequiel para que sea un profeta a través del cual Dios iba a enviar sus mensajes al pueblo de Israel que estaba en la cautividad y también a los mismos israelitas que irían llegando a la cautividad, porque Nabucodonosor no se los llevó a todos de una vez, sino fue en distintos grupos, a lo menos tres grupos que llevó de israelitas cautivos para Babilonia. En esa situación del pueblo cautivo, Dios llama a Ezequiel y le da visiones. Esas visiones garantizan el triunfo de Dios. Queremos ahora mencionar otras ocasiones en las que Dios también se manifiesta su gloria, manifiesta su poder a distintos profetas. Y vamos a mencionar aquí algunas de esas visiones, de esas eh, manifestaciones de Dios para su pueblo, y esas manifestaciones quedaron plasmadas en las escrituras. La razón por la cual esas manifestaciones de Dios en distintos momentos, en distintos motivos u ocasiones, Dios levanta a un profeta, le da su visión, eso ha quedado registrado y forma parte de los escritos de la Biblia. En esas ocasiones podemos comprobar, podemos ver que Dios es soberano, que por encima de todas las luchas terrenales, de todo conflicto terrenal, por encima de cualquier ser humano que se levante en contra de Dios o por encima del mismo Satanás que se levanta contra Dios y dirige las fuerzas del mal en su lucha contra Dios, Dios es soberano y su soberanía es indiscutible. Dios de esta manera le da confianza, le da seguridad a sus seguidores de la victoria. Estas palabras que he dicho hasta este momento las he repetido muchas veces en los tres temas anteriores. También sé que en este tema y en otros que vaya a hacer, las repetiré. El interés mío en repetir estas cosas no es solamente para repetir, sino para poner en nosotros un convencimiento, una seguridad del triunfo de Dios. No, Dios no quiere que tengamos nosotros ningún tipo de desconfianza o de inseguridad. Dios quiere que nosotros estemos en sus manos, le sirvamos, le sigamos, seguros del triunfo del plan de la redención, seguros del triunfo de Dios y también de nuestro triunfo si estamos en las manos de Dios. Si seguimos a Dios
y lo obedecemos, como él dice. Desde luego, aclaro una vez más, entre tantos que ya lo he dicho, no significa que porque nosotros sigamos a Dios y le obedezcamos, ya por eso tenemos el mérito de la salvación, porque si no, Cristo no hubiera venido a la tierra. El mérito y la seguridad del triunfo sobre todas las cosas se da en que Dios vino, se hizo un hombre, enfrentó a Satanás, nunca pecó, no tenía la inclinación de pecar como el hombre pecó, fue fiel a Dios y venció a Satanás. Murió en la cruz y resucitó, dando el triunfo final sobre el mal. Ahora voy a compartir algunos momentos en que Dios eh, eh, se manifiesta en alguna ocasión a sus profetas. Y también antes de señalar, quiero dejar otra vez esto bien claro. Dios es supremo. Dios es supremo sobre toda autoridad, sobre todo dominio que se pueda levantar. Esa autoridad o dominio que se pueda levantar es solo en esta tierra, porque Satanás se levantó contra Dios en el cielo y fue expulsado de allí y allí no puede volver. El pecado solo reina en esta tierra. Pero por encima de todas las luchas terrenales, por encima de todo gobierno terrenal y de toda autoridad que el diablo pueda poner en alguien de la tierra o que se le rinda la alabanza a él, Dios tiene el control de todos los asuntos terrenales. Estas visiones, voy a repetir esto, que les voy a compartir, tiene como propósito asegurarnos la realidad de esto que estoy diciendo. Dios en su trono es soberano y está por encima de todo asunto que en la tierra exista. No estamos hablando cuando decimos todo asunto que en la tierra existe, porque en esta tierra existen muchas cosas por causa del pecado. Estamos señalando que en la tierra puede existir todo asunto que se pueda levantar contra Dios o contra el pueblo de Dios. Bien, primero vamos a decir que en Éxodo capítulo 24 y versículo 10, Moisés vio una manifestación del poder de Dios en la tierra. Fue cuando Dios eh, habla a Moisés, se presenta ante Moisés, se presenta ante el pueblo y lo que el pueblo vio allí fue una manifestación de la gloria y el poder de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 19, se presenta como, o presenta Dios en una visión a Micaías, un profeta de Dios que estaba en Israel y que el rey tenía preso porque siempre le decía el rey, me profetiza mal, porque era un hombre que era un profeta verdadero de Dios. Y allí Micaías les habló de una visión que Dios le dio, donde Dios es supremo y se señala como el que dirige los eventos que en la tierra estarían sucediendo. Hubo un profeta que se llamaba Amós. Amós en el capítulo 9 de su libro y versículo 1 manifiesta también cómo Dios es soberano, la gloria de Dios
y que tiene Dios el poder sobre todas las cosas. Solamente estoy mencionando hoy los textos para que el que quiera buscarlos los vea y sepa de lo que estamos hablando. No estamos leyendo cada texto que estoy compartiendo para tener el tiempo suficiente para la exposición de este tema que estoy presentando. Daniel también en varias veces, no en una, en varias veces tuvo la manifestación de Dios como el que tiene el control de los asuntos de la tierra. Esta que estoy hablando de Daniel está en el capítulo 7 y en el versículo 9. Ezequiel también tuvo esta visión, pudo ver estas cosas. En el tema que estamos estudiando, el capítulo 1, voy a mencionar también Ezequiel capítulo 10, del 1 al 5. Hay otra visión donde se puede ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Y por último, voy a mencionar a Juan, el apóstol Juan. No porque esto sea todas las formas en que Dios se ha manifestado, no por eso, sino que en el análisis de estos textos que yo les estoy dando, usted lo estudia, usted lo puede ver y va a encontrar esto que yo estoy diciendo, la manifestación gloriosa de, de Dios. En Juan, el texto que les voy a compartir está en Juan capítulo 4 y versículo 1 al 6, donde Juan tiene una visión que tiene mucha relación con este tema que estamos presentando. También voy a mencionar por la semejanza de la visión que tiene, voy a mencionar a Isaías en el capítulo 6 de Isaías. Se puede ver aquí la manifestación de la mano de Dios. Después de señalar estas cosas, donde he dado varios textos, donde la Biblia señala que Dios tiene el control de todas las cosas, que la autoridad de Dios es suprema, creo que sería bueno decir algo al respecto de esto antes de continuar nuestro estudio en el capítulo 1 de Ezequiel. Esas dos cosas que yo quiero señalar. Una tiene que ver que aunque en apariencia en la tierra sucedan cosas y hayan sucedido a través de todos los tiempos con los seguidores de Dios, como han sido perseguidos, como han sido burlados, como han sido maltratados, como han sido muertos como mártires, que aparentemente Dios no tiene ningún poder porque no ha librado a sus hijos, aunque sí los ha librado en una forma personal, haciendo muchos milagros ayudando a sus hijos y una forma colectiva ayudando a la iglesia de Dios en las distintas etapas por las que la iglesia de Dios haya pasado. También en los seres humanos que no siguen ni buscan a Dios, eh, buscan un poder, buscan, eh, dije un poder, voy a usar una gloria, buscan sobresalir con los planes que ellos tienen, con las ideas que ellos tienen y se presentan en lucha abierta contra otros humanos, contra la iglesia de Dios y contra Dios mismo, dando la apariencia que Dios no tiene control de nada. Pero por encima de todo eso, Dios controla a la humanidad. Una vez más, voy a señalar un aspecto que ya hablamos de Job. Cuando Dios hace su reunión y sus hijos vienen, y viene Satanás, y hablan de Job,
Dios permite que Satanás haga daño a Job, pero no le pudo quitar la vida. Cuando digo que Dios permitió que Job fuera tentado en la forma tan difícil que fue, y a lo largo de la historia tantos hijos de Dios han sufrido, hemos sufrido, han sufrido y hemos sufrido persecución o hemos, han tenido que dar su vida como mártires por Dios y Dios lo ha permitido. Dios, Él sabe lo que hace y es supremo. No importa lo que haya sucedido con la persona hija de Dios o con la iglesia de Dios, aunque aparentemente el mal triunfa en un momento dado, la seguridad está en que Dios tiene control y domina todo lo que hay en la tierra. Esto lo vamos a ver, no que lo estemos mirando ahora, porque la lucha entre el bien y el mal está. Sí que hemos visto en nuestras propias vidas la manifestación del poder de Dios, pero a medida que el tiempo pase, a medida que las cosas vayan sucediendo en este mundo de pecado, cada vez más vamos a ver y finalmente lo veremos cuando todo termine, cómo es que Dios ha estado guiando todas las cosas. Entonces, vamos a la Biblia y voy a leer el versículo 3 del capítulo 1. Vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano del Señor. Esta declaración que dice la mano del Señor se puede entender mejor con esta expresión que voy a señalar o que voy a decir. Sería esta: allí vino sobre él el poder de Dios. Cambié la expresión la mano del Señor por la expresión la mano, el poder de Dios. En vez de la mano, el poder de Dios. Cuando en la Biblia encontramos esta declaración, vino la mano del Señor, está significando que vino el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios, el control de Dios. Eh, quiero también hacer hablarles de lo siguiente. Cuando la mano del Dios viene sobre Ezequiel, Ezequiel ve algunas cosas y él siente el poder de Dios en las cosas que él está viendo. En este tema voy a mencionar solamente algunas cosas de las que Ezequiel vio y voy a explicar algunas cosas. En los temas que vienen sucesivos a en este capítulo, vamos a seguir mirando, vamos a seguir leyendo cómo Dios se manifiesta. Entre las formas en que Dios se manifiesta, quiere decir la visión que Ezequiel vio, las cosas que él miró, que Dios le mostró. En esas cosas que hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender. Y aunque hay otras visiones que ya he mencionado en Isaías y en el Apocalipsis, hay cosas bastante semejantes, no significa que no sean difíciles de entender.
Todos los elementos que tiene la visión son los elementos que Dios utiliza para que el hombre pueda entender el mensaje que Dios está dando. No quiere decir que cada aspecto tenga el mismo interés o que tenga una explicación específica. Esto lo voy a mencionar aquí sin mencionar el texto en que está o los textos en que está, porque no es el interés de lo que tenemos ahora, pero sí voy a decir, por ejemplo, en el capítulo 10 de Apocalipsis pueden encontrar algo de esto, que en una visión que Dios dio hubo truenos, hubo elementos de la visión que el profeta no explicó. Dios le dijo, sella eso, séllalo. El mismo Daniel tuvo visiones de Dios y que Daniel no entendía y Dios le dijo, déjalo sellado hasta el tiempo del fin. En este análisis que estamos haciendo de este capítulo de Ezequiel, también sucede lo mismo. No quiere decir que cada cosa tenga un símbolo específico que cumplirse, pero sí quiere decir que cada visión que Dios dio, cada elemento que Dios dio en la visión para que el profeta viera y quedara registrado en la Biblia, tiene alguna enseñanza. Esa enseñanza puede ser en el caso específico, como vamos a señalar algunas cosas aquí en este tema, o puede ser en un caso, eh, en un todo. El todo presenta a Dios en su poder que tiene control sobre los eventos de la tierra. En el caso específico, alguna cosa específica que Dios quiere que se entienda. Pero no debemos estar expectantes en que se deba presentar un significado específico de cada cosa. Es un tema difícil en el que hemos o estamos entrando, pero si Dios lo puso en su palabra, es porque tiene una enseñanza, que tiene algo que debemos conocer, que debemos comprobar en la palabra específica, en el tema específico o en el tema en conjunto, ya sea en una particularidad o en el conjunto, tiene enseñanzas en las cuales debemos aprender. También quiero aclarar algo con respecto a mí. No me estoy presentando delante de ustedes como la única persona o la única voz que pueda explicar estas cosas. Yo sencillamente me estoy presentando ante ustedes en un estudio de la palabra de Dios, en un estudio serio, donde trato de decir y enseñar lo que Dios está diciendo. Yo sé, con temas que ya he grabado, lo que pueda grabar, que todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. No quiere decir que yo tenga todo por encima de otras personas, sino soy una persona más, un hijo más que se pone en las manos de Dios para hablar de su mensaje, para ayudar a la comprensión de la palabra de Dios y ayudar a nuestra fidelidad con Dios. Estoy seguro que otras personas pueden estudiar esto mismo que yo estoy diciendo y hacerlo mejor que yo, pero no se trata en una comparación de otra persona y yo o cualquier persona que venga, no es una comparación entre seres humanos, es un esfuerzo que tanto yo como otras personas que se dediquen a enseñar estas cosas hacemos para una mejor comprensión de la palabra de Dios. También señalo que hay otra situación. Como que hay una lucha entre el bien y el mal, Satanás también trata de levantar personas
que en vez de recibir el Espíritu Santo para guiarlo en el estudio y saber la verdad, el espíritu que los guía es el espíritu del diablo. No estoy yo aquí acusando a nadie de ser dirigido por el diablo, pero sí estoy señalando que el mismo Jesús nos advirtió en sus propias palabras para que nosotros no seamos engañados. Es importante que se estudie la Biblia. Es importante que escuchemos y analicemos lo que la Biblia dice, pero debemos tener presente estas cosas. Jesús dijo en una ocasión que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, porque hay personas que se han dedicado, se dedican y se dedicarán a predicar la palabra, a decir profecías, o a estudiar profecías, a hacer milagros, y les reclaman a Cristo cuando Él venga, y Cristo le dice, apártense de mí, no los conozco, obradores de maldad, porque enseñaban la mentira. El diablo los controlaba y enseñaban la mentira. Eso ha pasado y seguirá. Cuando Jesús le pregunta las señales de su venida, Jesús dice que tengamos cuidado, vendrían falsos profetas, vendrían falsos maestros, falsos pastores y vendrían falsos cristos, haciendo prodigios, milagros, para engañar si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Después de estas cosas que hemos dicho, vamos a continuar señalando algunas cosas de las que están escritas. En el versículo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 dice, y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce. Este texto que he leído, vamos a señalar algunas cosas. Dice, y vi un viento tempestuoso que venía del norte. Esta expresión que venía del norte, quiero aclarar. En la Biblia, estas excursiones que hacían tanto los asirios como los babilónicos o los babilonios, estos poderes no estaban ubicados al norte de Israel, sino que la ruta por la que ellos venían llegaban a Israel desde el norte. De esta manera, del lado norte venía para Israel, tanto para el reino de las 10 tribus como para el reino de Judá, venían, voy a llamarle malas noticias. Venía un poder opresor, un poder sanguinario y un poder esclavista, porque así fue como experimentaron los israelitas. La dirección por donde ellos venían, que esto llegaba, era del norte, era del lado norte. Pero sucede que en la Biblia nosotros nos encontramos en el libro de Isaías capítulo 14, también en el libro de Ezequiel 28, donde se está hablando de Satanás, cuando en el cielo era eh, el ángel portador de luz, no era el ángel rebelde que había caído, sino el ángel que obedecía a Dios, ángel cubridor, el ángel poderoso que Dios tenía en el cielo, que él vio su hermosura, vio su capacidad, su inteligencia y ambicionó el trono de Dios. Y está la declaración esta de Lucifer que decía
Subiré a las alturas, me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo, porque Dios se señala en la Biblia que en- es, voy a decir la palabra, el rey del norte. Sentido, Dios es el rey del norte porque es el rey verdadero y está al lado norte. Esto de norte, sur, este y oeste son los puntos cardinales que tienen que ver con nuestro mundo. El punto cardinal que corresponde al norte vienen las noticias de Dios. No quiero enredarme en otro tema ahora para explicar, no quiero salirme de este tema, pero debo explicar esto. Dios tiene el control de todo, pero su poder está, el trono de Dios está al norte. Satanás trata de ocupar el lugar de Dios. Cuando viene a atacar al pueblo de Dios, viene como que lo malo viene del norte. Pero en realidad del norte, y no estoy hablando de ninguna nación de la tierra que esté al norte o al sur, porque cosa puede estar al norte o al sur. Por ejemplo, yo estoy aquí. Yo puedo tener, digamos, mi frente al norte, mi espalda queda al sur, mi derecha queda al este, la izquierda al oeste, con los puntos cardinales. No estoy hablando de ninguna nación aquí, sino que en el cielo, en el universo que Dios ha creado, Dios reina al norte. Y Él es Dios que da la salvación, da la vida y todo lo bueno. Es el creador del universo. Pero Satanás trata de usurpar el lugar y por eso también ataca al pueblo de Israel en aquel tiempo como viniendo del norte, porque el falso rey del norte es Satanás. Y estas cosas debemos tenerlas presentes cuando vamos a estudiar de profecía. Voy a terminar este tema aquí, tenía otras cosas para compartir ahora, pero lo compartiremos en el próximo tema. Lo analizaremos o comenzaremos o continuaremos analizándolo en el próximo tema. Llegamos hasta este momento. Primero, expresar mi deseo que el verdadero Rey del Norte, Dios, sea nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro Señor, porque es nuestro Creador y es nuestro Salvador. Y que el poder de Dios nos ayude y nos libre de ser engañados para no seguir al falso Rey del Norte, para no seguir el pecado, para no seguir lo malo. Los israelitas, aunque veían su mal de inmediato venir del norte, en estos temas está señalando que Dios que está por encima está en el verdadero norte y es el verdadero Dios a quien debemos seguir. Una razón más para asegurar que el bien va a triunfar sobre el mal. Nos vemos en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas este tema con otras personas.